El día de hoy te estaré contando el origen de Krampus y además, unas cuantas historias. Sin más que decir, comenzamos. Según la leyenda, cuando llega el Adviento y las noches se vuelven más largas, Krampus desciende de las montañas cubiertas de nieve para recorrer los pueblos. Acompaña a San Nicolás, pero mientras el santo entra a las casas llevando dulces y bendiciones, Krampus acecha en las sombras, escuchando y observando. Se dice que carga cadenas que arrastra por el suelo, haciendo un ruido metálico que anuncia su llegada. Su cuerpo está cubierto de pelo oscuro, tiene cuernos retorcidos como los de una cabra, ojos brillantes y una lengua larga y roja que sobresale de su boca llena de colmillos. En sus manos lleva varas de abedul, con las que castiga a quienes se han portado mal durante el año. Algunas versiones más oscuras cuentan que mete a los niños desobedientes en un saco o canasta y se los lleva a su guarida en las montañas o al inframundo. Por eso, durante siglos, su figura sirvió como advertencia y lección moral. Aún hoy, la leyenda vive en desfiles y relatos que recuerdan que no todo espíritu navideño es dulce y luminoso. El pueblo siempre olía a leña y nieve en diciembre. Las casas se cerraban temprano, las luces se apagaban antes de lo habitual y nadie, absolutamente nadie, caminaba solo después del anochecer. Yo crecí allí, escuchando historias que las madres contaban en voz baja mientras cocían junto al fuego. Historias que juré no repetir jamás a mi propio hijo. Mi hijo se llamaba Elias. Era un niño difícil, sí, terco, impulsivo, con una rabia que a veces no sabía de dónde venía. Pero también era dulce cuando dormía, con los puños cerrados y la respiración tranquila. ¿Cómo podía una criatura así merecer algo más que amor? La primera señal llegó días antes. Elias decía oír ruidos en el bosque, pasos pesados, cadenas. Me pedía que cerrara bien las ventanas, que no apagara la vela. Yo sonreía, cansada, y le decía que eran cuentos viejos. Krampus no existe, repetía, como si decirlo bastara para borrarlo. La noche del 5 de diciembre el viento era distinto. No aullaba, gemía. Las paredes crujían como si algo grande las rodeara, oliendo, esperando. Elias no quería dormir. Lloró, me suplicó que me quedara. Yo lo abracé, prometí volver en unos minutos, y mentí. Fue el sonido lo que me despertó. Un arrastre lento, metálico, rítmico. Luego, un golpe seco, y el silencio. Corrí por el pasillo con el corazón rompiéndome el pecho. La puerta de su habitación estaba abierta, la ventana, destrozada. La nieve entraba como una lengua blanca cubriendo el suelo. Había huellas. No eran humanas. Eran profundas, marcadas, como pezuñas clavándose en la tierra. En la pared colgaban restos de una cadena oxidada. Y en la cama, solo su manta, todavía tibia. Grité su nombre hasta sangrar por la garganta. Afuera, en el límite del bosque, vi una figura erguida contra la luna. Cuernos retorcidos, espalda encorvada, una lengua larga y oscura brillando entre colmillos. Llevaba un saco al hombro, el saco se movía. Quise correr, no pude, mis piernas no respondieron. La criatura giró apenas la cabeza, no me miró con odio, me miró con certeza, como si esto siempre hubiera sido inevitable. A la mañana siguiente, el pueblo estaba despierto, pero no sorprendido. Nadie preguntó qué había pasado, nadie buscó. El sacerdote solo bajó la mirada. Una anciana dejó ramas de abedul frente a mi puerta. Otra murmuró, el castigo no siempre es para el niño. Han pasado años. Sigo escuchando cadenas cuando llega el invierno. A veces sueño con Elias, no como niño, sino caminando entre sombras, con ojos que ya no me reconocen. Otras noches creo oír golpes suaves en la ventana, como si alguien pequeño intentara volver, o advertirme. Ahora soy yo quien cuenta las historias, no para asustar, sino para prevenir, porque Krampus no es solo una bestia, es una promesa antigua, y cuando el viento arrastra cadenas entre los árboles, no es un mito lo que se acerca, es el recuerdo de lo que una madre perdió por no creer.
En mi pueblo, diciembre no era una promesa de alegría, sino de vigilancia. Las montañas se cerraban sobre nosotros como un círculo y el bosque parecía escuchar cada palabra dicha en voz alta. Aún así, cuando nació mi hijo Mateo, juré que no crecería con miedo, no repetiría las historias, no pronunciaría ese nombre, Krampus. Mateo era inquieto, desafiante, siempre probando límites. Los vecinos susurraban que tenía el espíritu fuerte, como si eso fuera una advertencia. Yo los ignoraba. Era solo un niño, mi niño. Pero a medida que se acercaba el invierno, empezó a cambiar. Se despertaba sudando, diciendo que algo lo observaba desde el bosque. Dibujaba figuras con cuernos, sacos y cadenas. Me pedía que cerrara las ventanas incluso de día. La noche del 5 de diciembre llegó con un frío antinatural. No el frío de la nieve, sino uno que se mete en los huesos. Mateo no quiso cenar, no quiso dormir. Me abrazó con una fuerza desesperada. Mamá, si viene, no me sueltes, me dijo. Me acosté a su lado. Por primera vez, le creí. Cerca de la medianoche, el sonido comenzó. Cadenas arrastrándose lentamente, como si alguien disfrutara cada paso. El aire se volvió pesado, con olor a óxido y animal. La casa tembló. Entonces, un golpe brutal en la pared. La ventana se abrió de par en par y una figura enorme se recortó contra la nieve. Cuernos retorcidos, pelaje negro, ojos brillando como brasas. Krampus estaba allí, entró sin prisa. Extendió una mano larga, imposible. Yo grité y me lancé sobre Mateo, cubriéndolo con mi cuerpo. La criatura emitió un gruñido grave, casi divertido. Sentí cómo nos levantaba a ambos, como si no pesáramos nada. El saco colgaba de su hombro, abierto, esperando. Entonces recordé las historias que no quise contar, las reglas que ignoré. Con la voz rota, recité las palabras que mi abuela decía en secreto, promesas antiguas, ruegos mezclados con arrepentimiento. Le hablé no como madre, sino como culpable. Admití mis errores. Ofrecí cargar yo con el castigo. Sentí las cadenas rodearme los brazos. Krampus se detuvo. Nos observó largamente. Sus ojos no eran solo crueles, eran viejos. Terriblemente viejos. Soltó a Mateo. El niño cayó en mis brazos, llorando. La criatura se inclinó hasta quedar frente a mí. Su aliento quemaba. Luego, retrocedió. Antes de irse, dejó una rama de abedul en el suelo. No como amenaza, sino como recuerdo. El viento lo envolvió y desapareció en el bosque. Mateo sobrevivió, creció, cambió. Nunca volvió a desafiar la noche ni a reírse de las advertencias. Y yo aprendí que algunas leyendas no buscan sangre, sino conciencia. Cada diciembre dejo una vela encendida y una oración en silencio, no por miedo, por gratitud. La leña crepitaba en la chimenea y el viento golpeaba las ventanas como si quisiera entrar. Mis sobrinos se apretaban unos contra otros bajo la manta grande, con los ojos abiertos y brillantes. Yo sonreí despacio. Era exactamente así como debía escucharse esta historia. Ustedes creen que Krampus nació como un monstruo, les dije, pero no siempre fue así. Cuando yo era niña, mi abuela me contó que, mucho antes de las iglesias y las campanas, las montañas estaban vivas. Los hombres temían al invierno porque podía matarlos de hambre y frío. Entonces surgieron los espíritus guardianes del bosque, criaturas salvajes que protegían el equilibrio. Krampus era uno de ellos. Les describí su forma, alto como un árbol joven, cubierto de pelo oscuro, con cuernos de cabra y pezuñas que dejaban marcas profundas en la nieve. No tenía cadenas entonces. Eso vino después. En aquellos tiempos, vigilaba a los humanos, castigando la crueldad, la mentira y la falta de respeto, no solo en los niños, sino también en los adultos. Cuando llegó la fe cristiana, continué, la gente quiso dividir el mundo en bueno y malo. A Krampus lo ataron con cadenas simbólicas y lo pusieron junto a San Nicolás, uno para premiar, otro para castigar. Así fue como su nombre empezó a pronunciarse con miedo. Pero él no olvidó su propósito original. Mis sobrinos tragaron saliva cuando les dije que, en las noches más largas de diciembre, Krampus aún camina. No busca travesuras pequeñas, sino corazones torcidos. Se oye antes de verse que el arrastre de las cadenas, el crujir de la nieve bajo las pezuñas, el olor a bosque y humo. Me incliné hacia ellos y bajé la voz. Si se portan mal,
no es a ustedes a quienes teme Krampus, sino a los adultos que les enseñan a ser crueles. El silencio llenó la habitación. Afuera, el viento se calmó. Sonreí de nuevo y les acomodé la manta. Ahora duerman, susurré. Algunas historias se cuentan para asustar. Esta se cuenta para recordar. Y mientras apagaba la última vela, juraría que, muy lejos, entre las montañas, algo escuchaba.